Muy, pero muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, un tiempo de oración. Venimos con una palabra de fe, una palabra de vida con el título ¿Cómo orar en tiempo de crisis? ¿Cómo orar cuando la enfermedad ha tocado a nuestra puerta? ¿Cómo orar cuando nos vemos en una unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo orar cuando vemos que hay duelos? ¿Cómo orar cuando hemos sufrido pérdidas? ¿Cómo orar cuando sentimos que hay problemas con la pareja, cuando se está pasando por un divorcio, cuando sentimos nuestro corazón hecho pedazos, cuando hay problemas con un hijo? ¿Cómo orar cuando los problemas económicos nos abaten? ¿Cómo orar cuando lo único que queremos es llorar? ¿Cómo orar en tiempo de crisis? Es el tema que estaremos tocando el día de hoy. Y para ello quiero tocarles la historia de un personaje bíblico, y el personaje del cual les quiero hablar hoy es de un hombre llamado Nehemías. Nehemías era un hombre que servía de copero al rey. El copero, la función del copero era probar los alimentos del rey antes que el rey los tomara. De pronto el desayuno del rey de pronto ese pan estaba envenenado, de pronto la tortilla del rey estaba envenenada. Entonces lo primero que hacía era que el copero probaba el alimento, esperaban a ver qué le pasaba al copero. No pasó nada, el copero está bien, está sanito, no le duele nada. Entonces, rey, lo puedes consumir. El papel del copero era un papel de mucha importancia y era un trabajo también de muchísima confianza. El copero tenía que ser un hombre de confianza del rey, y ese era el trabajo de Nehemías. Era su copero, era un trabajo de estar muy cerca del rey, y de una u otra manera era un hombre de confianza. Ese era Nehemías. Tenía un trabajo de una u otra manera en el palacio. Pues resulta que, ahora, vale la pena aclarar que estaba por fuera de su país, por fuera de sus familiares, por fuera de sus amigos de infancia. Estaba en un país extraño. Y en cierta ocasión lo fueron a visitar unos amigos, unos familiares, y lo sentaron ahí en una sala como esta. Y Nehemías allí, mientras iba tomando cafecito, mientras iba tomando agüita o juguito, en fin, mientras los iba atendiendo, les empezó a preguntar a sus amigos: bueno, y cuénteme, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está mi tierra? Y le dijeron: ay, Nehemías, si te contáramos, ¿cómo te parece que la tierra, tu tierra, está muy mal? Los enemigos vinieron, tumbaron los muros, la quemaron, a una gente se la llevaron como esclavos, se lo llevaron cautivos. Definitivamente tus familiares, tus hermanos, tus amigos y tu tierra están muy mal, Nehemías, muy mal. Y se lo dijeron de esta manera: están en gran mal y afrenta. Imagínese usted, están en gran mal y afrenta. Esa era la situación por la cual estaba pasando este hombre llamado Nehemías. Dice que cuando él escucha esa noticia, dice que se sentó, que lloró, que ayunó y que hizo duelo. Le dolió su corazón, se entristeció, imagínense. Lloró, ayunó, se dolió en su corazón. Su corazón se le partió, se le hizo pedacitos cuando escuchó esa noticia. Pero luego dice que también oró al Dios de los cielos. Permítame desde ahora ir sacando enseñanzas prácticas de esta historia. Y lo primero que quiero que aprendamos hoy es: mire, hubo una situación difícil en la vida de Nehemías. Hubo una situación que le afectó a él su parte emocional, que lo puso triste y que lo llevó a hacer duelo. Pero Nehemías no se quedó toda la vida ni llorando, ni lamentándose, ni haciendo duelo. Nehemías dice que oró al Dios de los cielos. Oró al Dios de los cielos. Mire, mi amigo y mi amiga, todos pasamos por momentos difíciles, pero es hora de clamar al Dios de los cielos. Es hora de dejar de un lado ya del llorar tanto. Es hora de superar el duelo y empezar a buscar de Dios de corazón. Qué bueno que Nehemías no se quedó solo llorando, porque si no, ni estaríamos hablando de él. Lo que hizo la diferencia en Nehemías es que pasó momentos difíciles, lo lloró, los lamentó, pero no se quedó allí. Dio un paso más, y es que buscó a Dios en oración. Y vamos hoy a aprender lecciones prácticas de cómo orar en tiempo de crisis. Repito, Nehemías oró a Dios en medio de dificultades.
Nehemías oró a Dios en medio de la crisis. Pero ¿cómo oró Nehemías en medio de las dificultades? Y quiero que miremos el libro de Nehemías en el capítulo 1, verso número 5. El libro de Nehemías, capítulo 1, versículo número 5. Escuche lo que dice. Se lo voy a leer y vamos a desglosarlo rápidamente, porque allí encontramos la primera recomendación que nos da de Nehemías de cómo orar en tiempo de crisis. La primera recomendación. Empieza diciéndole: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nótese lo siguiente, mi amigo y mi amiga. Nehemías no empezó orando quejándose. Nehemías no empezó la oración lamentándose por la situación, maldiciendo por lo que estaba viviendo. No. Nehemías enfocó su oración no en el problema, sino que enfocó su oración en Dios. Cuando usted y yo oremos, lo primero que debemos aprender es a enfocar nuestra oración en Dios, no en el problema. Allí debe estar puesta nuestra fe, allí debe estar puesta nuestra esperanza, allí debe estar puesto nuestro enfoque, allí debe estar puesta nuestra atención en el Dios de los cielos. Si usted quiere aprender a orar en tiempo de crisis, entonces en la oración aprendamos a mirar a Dios. En la oración enfoquémonos en Dios. Recuerde, lo primero que hace Nehemías en esta oración es enfocarse en Dios. No en el problema, en Dios. Pero ¿en qué se enfoca Nehemías? Y vamos ese versículo número 5 a desglosarlo por frases. Mire lo primero que hace Nehemías. Dice: te ruego, oh Jehová. Eso es lo primero que hace Nehemías. Te ruego, oh Jehová. Mire, cuando Nehemías menciona el nombre de Jehová, de una u otra manera, está recordando el nombre hebreo de Dios. Y el nombre hebreo de Dios es Jehová. Los antepasados de Nehemías, su papá, sus abuelos, sus tatarabuelos, todos sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, todos sus antepasados conocieron a Dios con el nombre de Jehová. Y él recuerda lo que significa Jehová. Le voy a decir de una vez. Mire, Jehová significa el eterno, el inmutable, el que no cambia, el que es, el que era y el que será. Eso significa Jehová. Repito, Jehová significa el eterno, el inmutable, el que no cambia, el que es, el que era y el que será. El que no cambia. Eso significa Jehová. Y cuando Nehemías enfoca su oración recordando el nombre de Dios, de una u otra manera se está diciendo a sí mismo: Señor, tengo un problema. Dios de los cielos, tengo un problema. Pero sé que al Dios al cual estoy orando es el Dios que no cambia. En otras palabras, Nehemías, cuando empieza a orar a Dios y a recordar que el Dios al cual estaba orando era el Dios Jehová, el Dios de sus antepasados, de una u otra manera está diciendo Nehemías: Señor, yo sé que al Dios que estoy orando hoy es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Es el mismo Dios que alimentó al pueblo de Israel dándole maná, dándole carne y dándole agua en el desierto. Es el mismo Dios que abrió el río Jordán para que el pueblo de Dios pasara en seco en la época de Josué. Ese enfoque lo tenía completamente Nehemías claro. Él sabía que el Dios que estaba orando es el Dios que no cambia, es el Dios inmutable, es el Dios eterno, el que es, el que era y el que será. Cuando usted y yo oremos a Dios, nuestro enfoque debe estar en Dios. Pero debemos recordar que el Dios al cual estamos orando es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El Dios al cual usted y yo oramos en época de crisis es el mismo Dios que está vivo. Es el mismo Dios que resucitó hace muchos años. Es el mismo Jesús que cuando estuvo en la tierra obró milagros. El mismo que levantó a Lázaro de los muertos es el mismo al cual oramos hoy y el mismo que puede resucitar nuestro negocio, nuestra empresa.
El mismo Dios que abrió el río Jordán y que abrió el mar Rojo y pasaron en seco, es el mismo Dios que nos permitirá en medio de este mar de situaciones económicas difíciles abrirnos para que pasemos en seco en medio de las situaciones que estamos viviendo. Es el mismo Dios que puede restaurar la familia, el mismo Dios que puede cambiar los corazones, el mismo Dios que puede tocar ese hijo, el mismo Dios que puede tocar ese esposo, el mismo Dios que puede restaurar tu hogar, el mismo Dios que puede sanar ese cuerpo enfermo. Es el mismo. El mismo que sanó cuando estaba Jesús en la tierra es el mismo que puede estar sanando hoy en esa unidad de cuidados intensivos. El mismo Dios que está sanando a usted que me está escuchando, que me está viendo y que le cree al Dios de los cielos. Pero nuestro enfoque debe ser ese. Es el Dios eterno, el Dios inmutable. Si usted va a orar a Dios en tiempo de crisis, su enfoque debe ser en Dios. Su mirada debe ser en Dios. Aprenda a mirar a Dios. Y mire a Dios como el Dios que no cambia. El de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, el que es y el que será. El Dios que no cambia, el inmutable. ¿Sabe cómo sigue orando Nehemías? Estamos estudiando la oración de Nehemías porque estamos aprendiendo de cómo orar en tiempo de crisis. Nehemías pone su enfoque en Dios. Y lo primero que él ve de Dios y reconoce de Dios es que él tiene un Dios que no cambia. Pero lo segundo que dice Nehemías le dice, te ruego, oh Jehová, y luego añade, Dios de los cielos. Dice, oh Dios de los cielos. Mire, Nehemías no vio a un Dios pequeñito. Nehemías vio a un Dios grande que reina sobre los cielos. Eso vio Nehemías en Dios. Un Dios grande que está por encima de todas las cosas. Mire, si el Dios que tenemos es el Dios de los cielos, ¿qué hay difícil para Él? ¿Qué hay difícil para Él? Si hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿qué es para Él la enfermedad por la que está pasando? ¿Qué es entonces la dificultad económica que estamos viviendo? ¿Qué es para Él? Nada. Es el Dios de los cielos. Cuando usted y yo aprendemos a ver a Dios de esa manera, como el Dios de los cielos, el Dios que está por encima de cualquier cosa, aprendemos a ver más grande a Dios que nuestro problema. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Hay dificultades? Claro que los hay. Pero si mi enfoque está en el problema, mi problema crece. Pero si mi enfoque está en Dios, en el Dios de los cielos, entonces yo aprendo a ver más grande a Dios que al problema. Ese fue el enfoque de la oración de Nehemías. Y mire lo que sigue diciendo. Luego añade esta oración, le dice, Dios fuerte, grande y temible. Dios fuerte, grande y temible. Enfoquémonos en esa parte como el Dios fuerte, como el Dios grande. Nehemías aprendió a ver a Dios como el Dios todopoderoso, como el Dios que lo llena todo, el Dios fuerte y el Dios grande. ¿Cómo ve a usted a Dios en medio de los problemas? ¿Cómo ve usted a Dios en medio de la crisis? Yo le invito para que usted vea a Dios como lo vio Nehemías, como el Dios grande y como el Dios fuerte. ¿Había enemigos? Claro que había enemigos, pero el Dios que tenía era fuerte. Los problemas eran bien complicados, sí, bien complicados, pero el Dios que tenía Nehemías era un Dios fuerte, era un Dios grande, un Dios todopoderoso. Repito, si yo aprendo a ver a Dios de esa manera, entonces los problemas no me van a asustar, los problemas no me van a llenar de temor, los problemas no me van a llenar de angustia. ¿Por qué? Porque tengo mi enfoque en Dios, no en el problema. Si yo desvío mi mirada y mi atención en el problema, me voy a desanimar, me voy a caer, mis brazos se van a caer y yo también me voy a desanimar si yo quito mi atención de Dios y lo enfoco en el problema. Pero si mi atención está puesta en el Dios de los cielos, en el Dios todopoderoso, entonces yo digo, ¿qué hay difícil para Dios? Nada. Es el Dios grande, es que el Dios que yo tengo es grande. Es sentirnos algo así como cuando
usted y yo caminábamos del brazo del papá. Yo me acuerdo que mi padre, Heriberto Riaño, yo recuerdo que cuando él me llevaba del brazo, yo me sentía, y tengo una foto por allí donde él me lleva de la mano y me gusta mucho esa foto, y yo me sentía protegido, ¿sabe? Me sentía contento. Niño, pero yo decía, estoy de los brazos de mi padre. Además, mi padre era un hombre fuerte, de brazos grandes, de manos fuertes. Era un hombre fuerte y yo me sentía como niño seguro en los brazos de mi papá. Pues mire, es igual cuando nosotros aprendemos a ver a Dios como el Dios todopoderoso, como el Dios fuerte, como el Dios grande. Yo le invito para que en sus oraciones usted no minimice a Dios, no limite a Dios y vea a Dios como ese Dios grande, como ese Dios todopoderoso, para el cual nada hay difícil, para el cual nada hay imposible. Luego dice Nehemías en esa misma oración, el Dios temible, el Dios temible. Y cuando habla del Dios temible, está hablando Nehemías de una u otra manera, está diciendo, Señor, mira, hay enemigos y los enemigos nos trataron de destruir, quisieron acabar con nuestra tierra, la quemaron. Los enemigos nos tienen azotados. Recuerde lo que le dijeron sus amigos. Tu tierra y tus amigos y tus hermanos están en gran mal y afrenta. Había enemigos, claro que había enemigos. Pero Nehemías dijo en la oración, Señor, yo sé que tú eres un Dios temible. Es decir, tus enemigos te tienen miedo. Tus enemigos tiemblan delante de ti. Nosotros, tus hijos, te reverenciamos. Pero los enemigos te tienen miedo. Por eso estoy seguro, Dios, en ti. Esa oración hace Nehemías. Es una oración donde ve a Dios como el Dios temible. Mire, puede que usted esté enfrentando situaciones difíciles. Puede que hayan llegado enemigos a querer destruirlo, o situaciones que quieran destruirlo, pero el Dios que usted y yo tenemos es un Dios temible, un Dios ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, los que están arriba en los cielos, los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y luego dice que toda rodilla se doblará ante Él. Es el Dios temible. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y en medio de la crisis, llámese enfermedad, llámese crisis familiar, llámese problemas emocionales, llámese tristeza en el corazón, llámese desamor, llámese divorcio, llámese salud, economía, lo que sea. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios temible, temible, al cual todos, los de los cielos, los de la tierra y debajo de la tierra, tendrán que doblegarse delante de Él. Y escuche cómo cierra Nehemías esta primera parte, solo la primera recomendación. Le dice que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, cuando ora a Dios, se enfoca en Dios, pone toda su atención en Dios. Él mira a Dios, él no mira el problema, él mira a Dios. Y dice, Dios, yo sé que tú cumples tu palabra. Yo me imagino a Nehemías recordando la promesa que Dios le había hecho a todos sus antepasados, que iba a bendecir a Abraham, que iba a bendecir a Jacob, que iba a bendecir a Isaac, que iba a bendecir a toda una generación. Y cuando Nehemías ora a Dios y le dice, Dios, tú eres el Dios que guarda el pacto y la misericordia, de una u otra manera le está diciendo, Señor, yo sé que lo que tú le prometiste a mis abuelos y a mis tatarabuelos, tú lo cumplirás en mí, Señor. Tú eres el Dios que cumple lo que promete. Cuando hablamos el Dios que guarda el pacto, estamos hablando del Dios que cumple su palabra. Estamos hablando del Dios que no miente. Estamos hablando del Dios que cumple sus promesas. Repito, mi amigo y mi amiga, la primera recomendación de cómo orar en tiempo de crisis es enfocar nuestra mirada en Dios. Enfoque 100% su mirada en Dios. ¿Y qué va a mirar de Dios?
Va a mirar que Dios no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, que el mismo Dios que sanó ayer le sana hoy, que el mismo Dios que le dio provisión ayer le provee hoy, que el Dios que tenemos es un Dios que reina en los cielos y que no hay nada por encima de él, que es el Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible, que es el Dios temible, que todos nuestros enemigos temen delante del Dios de los cielos y que todo lo que esté a nuestro alrededor que quiera destruirnos se doblegará ante el poder de Dios. Y lo quinto, en cuanto a cómo ve Nehemías a Dios, es que él ve como al Dios que cumple lo que promete. Repito, la primera recomendación de Nehemías en cuanto a cómo orar en tiempo de crisis es enfocarnos en Dios. Cuando usted ore, no se enfoque tanto en los problemas, porque los problemas lo desaniman. Enfóquese en el Dios de los cielos que tiene el poder para destruir ese problema, para destruir la enfermedad, para destruir la escasez, para cambiar ese problema en una bendición para nuestra vida. Lo segundo que hace Nehemías en esta oración lo encontramos en el verso 6 y en el verso 7. Escucha lo que dice el verso 6. Dice: te ruego, Dios, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Me llama muchísimo la atención como dice Nehemías en el versículo número 6. Te ruego, oh Jehová, te ruego, Dios, que por favor estén tus ojos, tus oídos estén atentos, tus ojos estén abiertos a escuchar la oración de este tu siervo que clama delante de ti. Te ruego. Nótese, no es una oración exigente. Es una oración donde le dice, te ruego, oh Jehová. ¿Sabe qué quiere decir o qué noto cuando Nehemías le dice a Dios, te ruego? Noto humildad de corazón. Noto humildad. Y la humildad la noto cuando él dice, te ruego, y cuando dice tu siervo. Y cuando le pide a Dios que por favor sus oídos y sus ojos estén atentos a su oración. Si usted quiere orar bien en tiempo de crisis, no ore exigiéndole cosas a Dios. No. ¿Quién le exige a Dios? ¿Quién le exige a Él? Lleguemos ante Él con un corazón humilde, con un corazón sincero. ¿Y sabe qué me habla una oración humilde? Una oración humilde me habla de una oración de una persona que depende completamente de Dios. Esa es la humildad. Lo que de una u otra manera estaba haciendo Nehemías en esta oración es diciéndole, Señor, yo dependo de ti. Señor, si tú no escuchas mi oración no pasa nada. Yo necesito es que seas tú el que escuches mi oración. Te ruego que tus oídos estén atentos. Ahora, que Nehemías necesitaba un favor de parte del rey, sí lo necesitaba. Pero Nehemías sabía que él necesitaba que el rey lo escuchara. Pero antes que el rey lo escuchara, él necesitaba que fuera el Dios de los cielos el que lo escuchara. En medio de los problemas, ¿a quién buscamos para que nos escuche? Muchas veces queremos es que nos escuche X o Y persona, o queremos agradarle a X o Y persona, y lo último que queremos es agradar a Dios o que Dios nos escuche. No, es al contrario. Es primero agradamos a Dios, buscamos que Dios nos escuche, y Dios es el que se encarga de tocar los corazones, de poner a la persona correcta a nuestro lado, de traer a la persona correcta que nos va a impulsar, que nos va a bendecir, que te va a bendecir, que le va a ayudar a ascender en su negocio, en su empresa. Es Dios el que toca los corazones. Primero es que Dios nos escuche, agradar a Dios, y el Dios que nos escucha y al Dios al cual agradamos es el que se encargará de tocar a las personas correctas. Nehemías hace una oración con un corazón humilde, pero también con un corazón dependiente. Y orar con un corazón dependiente es decirle, Dios, dependo de ti. No es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi conocimiento, es que dependo de ti. Es nuestra dependencia de Dios. Es el que Dios nos escuche. Si queremos orar en tiempo de crisis y orar bien, que nuestra oración sea, una oración que mire a Dios, que se enfoque en Dios, pero también una oración con un corazón humilde.
Recuerden, Nehemías le dice, te ruego, oh Jehová, que por favor tus oídos, tus ojos estén atentos a mi oración de este tu siervo. Y escuche la tercera recomendación que nos da Nehemías de cómo orar en tiempo de crisis. Luego de decirle a Dios, Señor, te pido que tus oídos estén atentos a la oración de este tu siervo, te lo ruego, le añade, a esta oración que hago delante de ti día y noche. Día y noche. ¿Cómo orar en tiempo de crisis? Seamos persistentes en la oración. Nuestras oraciones en época de crisis no pueden ser oraciones a medias. Debemos ser insistentes y persistentes en la oración. Así como la Organización Mundial de la Salud nos mandó a lavarnos las manos más seguidos y nos han dicho, duplique el lavado de manos, multiplique el lavado de manos, incremente el lavado de manos. Si en época de crisis nos dicen que incrementemos el lavado de manos, ¿por qué en época de crisis no incrementamos la oración? Nehemías estaba atravesando por una crisis. Nehemías estaba atravesando por una situación difícil. ¿Y qué hace Nehemías? Incrementa su nivel de oración, su nivel de entrega a Dios. Dice, la oración que hago delante de ti día y noche. Nehemías oraba en el día, oraba en la noche y no bajaba la guardia en la oración. Si usted está atravesando por problemas económicos, mi amigo y mi amiga, no suelte a Dios en oración. Si usted tiene problemas de familia, no suelte a Dios en oración. Si usted tiene problemas de salud, no suelte a Dios en oración. Ruéguele día y de noche. Por eso todos los días estamos orando a las 10 de la mañana porque sabemos de la importancia del ser constante, de ser persistentes en la oración. No suelte ese tiempo de oración. Usted sabe que cuando necesita una oración, siempre a las 10 de la mañana nos va a encontrar en transmisiones en vivo para que oremos juntos a Dios. Porque sabemos del poder de la oración día y noche. Sabemos del poder de la oración persistente. Nehemías lo tenía claro. Si usted quiere orar bien en tiempo de crisis, ore de manera persistente. Y escuche la cuarta recomendación que nos hace Nehemías de cómo orar en tiempo de crisis. Nehemías, después de decirle, Dios, escucha mi oración que hago delante de ti día y noche, le dice, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, pero también por los pecados de mis hermanos, de mis compatriotas, de mis amigos. Yo te pido perdón por los pecados de mi pueblo. Te pido perdón. Lo último que hace Nehemías en esta oración es que hace una oración pidiéndole perdón a Dios. No estoy diciendo que todos los problemas que lleguen a nuestra vida llegan por pecados, no. En este caso del problema del pueblo, si era que el pueblo había pecado y como había pecado, habían sido entregados en manos de sus enemigos. Y por eso Nehemías, consciente que la situación que el pueblo estaba pasando era por causa de su pecado, le dice, Dios, perdóname. Y perdona a mis amigos, y perdona a mi familia, y perdona a mi papá, y perdona a mi casa, y perdona a todo el pueblo. Perdónanos. Porque sabía que no había restauración si no había perdón. No había restauración si no había arrepentimiento. La oración en época de crisis también debe incluir perdón y arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de nuestro mal camino. Eso también debe incluir la oración en medio de la crisis. Ahora, no estoy diciendo que toda la crisis que enfrentamos sea consecuencia del pecado, ¿no? Recordemos que Job enfrentó una crisis y no fue por causa del pecado, fue una prueba que enfrentó. Pero también hay muchas situaciones que se enfrentan por causa del pecado y nosotros lo sabemos. Nos apartamos de Dios, nos olvidamos de Dios y como nos olvidamos de Dios y nos apartamos de Él, empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Y para que Dios nos bendiga, para que Dios nos restaure, para que Dios nos saque de la crisis, es necesario arrepentirnos, es necesario pedirle perdón, es necesario reconciliarnos con Él y volvernos al buen camino que Él nos ha trazado. Eso hace Nehemías en esta oración. Y repito, y si usted se da a la tarea de leer
todo el capítulo, se va a dar cuenta que luego Nehemías va y le pide un favor al rey, y el rey le hace todo el favor y le da más de lo que él le pidió. Y luego más adelante, otros reyes bendicen a Nehemías, dándole lo que él necesita, la provisión que él necesita para hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Y luego más adelante se encuentra con unos enemigos y Dios lo libera de sus enemigos. Dios le pone a las personas correctas para terminar su trabajo, y la respuesta a esa petición que había llevado en oración la obtiene de parte de Dios. Nehemías aprendió a orar en tiempo de crisis y nos da 4 lecciones de cómo hacerlo. Primero, miremos a Dios, que nuestra oración se enfoque en Dios, mirando al Dios que no cambia, mirando al Dios que reina en los cielos, mirando al Dios todopoderoso, mirando al Dios temible, mirando al Dios que cumple su palabra. Nuestra oración debe estar enfocada mirando al Dios todopoderoso. No mire el problema, mire a Dios. Lo segundo, nuestra oración debe ser humilde. Una oración donde dependemos completamente de Dios. Número 3, nuestra oración debe ser persistente de día y de noche. Y número 4, una oración donde podamos pedir perdón, arrepentirnos y volver la mirada al Dios de los cielos, volvernos de nuestro camino y acercarnos a Dios pidiéndole perdón. Cuando tenemos esa actitud, la actitud correcta, la crisis la podemos superar. Y lo que hoy vino a destruirnos, Dios lo usará para nuestro bien. Lo que hoy es el problema, mañana será el testimonio. Yo le invito para que oremos a Dios en los siguientes minutos. Sabemos que hay crisis económicas, familiares, emocionales, espirituales, pero que podamos entregarlas delante de Dios. Que podamos reconocer quién es Dios. Que Dios está por encima de cualquier dificultad que estemos pasando. Pero sobre todo que lleguemos ante Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde. Y que la oración no se quede solo el día de hoy, que seamos insistentes y persistentes en nuestra oración a Dios. Y que podamos decirle: Dios, perdónanos porque sabemos que nos hemos alejado de ti, pero hoy nos proponemos acercarnos de nuevo a ti. Yo le invito para que oremos a Dios. Si usted tiene alguna petición de oración y quiere que oremos por algo, escríbanos en el chat porque vamos a orar en el siguiente minuto. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos escuchas, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por este bendecido domingo, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que el Dios que tenemos es un Dios grande, un Dios todopoderoso. Señor, hoy prestamos toda nuestra atención en ti, en el Cristo que murió en la cruz por nosotros, pero también en el Cristo que resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, sabemos que tú eres un Dios todopoderoso. Si venciste la muerte, para ti no hay nada imposible. Si con tu poder hiciste los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. No hay nada difícil para ti. No hay enfermedad, Señor, que pueda sostenerse frente al poder sanador de Jesús. No hay problema económico que pueda sostenerse frente al poder proveedor de nuestro Dios del cielo. Señor, gracias porque tú abres las ventanas de los cielos y traes bendiciones hasta que sobreabunde. Sabemos que el mismo Dios que obró en una multiplicación de peces y panes es el mismo Dios que tenemos el día de hoy y que puede multiplicar, bendecir nuestra economía en gran manera. El Dios del cielo que sanó a muchos enfermos cuando estuviste en la tierra, Cristo, es el mismo que también puede obrar en sanidad en esa unidad de cuidados intensivos, que puede obrar en sanidad en medio de ese lecho de dolor. Y hoy enviamos esa palabra de sanidad y creemos que tú tienes el poder para sanar los enfermos. Tú eres el Dios proveedor. Tú eres el Dios que restaura las familias. Tú eres el Dios, Señor, que creaste una familia con Adán y Eva. Y tú eres el Dios que hoy restaurarás, trayendo unidad, trayendo reconciliación y perdón en medio de los hogares.
Tú eres el Dios que abre puertas para los negociantes y que hoy, Señor, aquellos empresarios serán bendecidos en ti. Y ese mismo Dios que permitió que la bendición de Dios se multiplicara y que nos permitió abrir un negocio hace 10, 5, 20 años, es el mismo Dios que está vivo hoy y que nos permitirá resucitar el negocio después de esta época de crisis. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible. Tú estás por encima de todas las cosas. Señor, hoy nos acercamos delante de ti para pedirte, Señor, que limpies nuestra vida, que perdones nuestra vida. Señor, que tú escuches nuestra oración, que tú escuches nuestra súplica. Señor, bendice a cada familia, a cada persona que ora con nosotros. Señor, aquellos que están atravesando por crisis, por dificultades en su vida, en su salud, por pérdidas, por duelos, por dolores en su corazón, yo te pido, Señor, que tú les restaures, que tú les levantes, que tú les sanes. Señor, bendice a cada familia, a cada persona que nos ha escrito en el chat, bendícelo de una manera poderosa y abundante. Señor, bendice a cada persona y declaramos de parte de ti las más ricas, abundantes y poderosas bendiciones. En tu nombre, Jesús. Amén. Es posible cambiar tu manera de pensar. Es posible creer y vivir el plan que Dios tiene para ti. En el libro Diario de un Vencedor, Rodrigo Riaño del Castillo te lleva a encontrarte con una acción que te guiará a hacer los cambios que necesitas. Cambios que te harán la persona victoriosa que Dios creó para ti. Diario de un Vencedor. Cómpralo hoy mismo para ti. Si vive por fuera de Colombia, en Amazon, búscalo como Diario de un Vencedor. Si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Diario de un Vencedor, ideal para compartir en familia. Cada acción a seguir viene acompañada de talleres muy prácticos que te darán herramientas y conocimiento para liderar tu vida y alcanzar tus sueños. Diario de un Vencedor. Si vive por fuera de Colombia, cómpralo en Amazon. Si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.